Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Es un placer saludarlos, es un placer estar con ustedes. Gracias por estar también ustedes con nosotros. Y esperamos tener un buen tiempo de diálogo, un buen tiempo de análisis, en donde pues desde una perspectiva bíblica tratamos de acercarnos a los diferentes desafíos, diferentes fenómenos, diferentes situaciones que en el mundo de hoy suceden. Junto a mi compañero de fórmula, Eddie Amílcar Osorio, estamos listos. Hermano Eddie, ¿cómo está? Estamos listos, bien, gracias a Dios, hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues como ya usted decía, ¿no? Listos para un diálogo más, una conversación, ¿no? De análisis más sobre esta serie que estamos llevando a cabo sobre la iglesia y la evangelización mundial. La iglesia y la evangelización mundial, y estamos estudiando específicamente, Eddie, hoy lo vamos a hacer. Vamos a estudiar un poco siempre en la línea, ¿verdad?, del estado actual de la Gran Comisión. Y hoy vamos a analizar un poco acerca de el cristianismo y las confesiones cristianas, cuál es el avance y datos bien interesantes, pastor, los cuales vamos a tratar de analizar meramente en su sentido numérico, ¿verdad usted? Pero de igual forma creo que es importante hacer el análisis bíblico también en cuanto al quehacer de la iglesia, en cuanto, hasta ciertos puntos, si queremos decirlo así, Eddie, al estado de la iglesia. Así que nos gustaría que a los hermanos que nos ven, que nos escuchan, puedan comunicarse con nosotros a través de la transmisión en Facebook. Así Por es. cierto, estamos ahí pensando y analizando, pastor, para el próximo año poder tener también transmisión a través en vivo de YouTube, creo que hemos hablado por ahí. Ajá. Y obviamente estamos también a través de Amigos TV. Si alguien a través de Amigos TV nos está viendo, pastor, puede escribirnos a el 4075-1111. Así es, o 3046-8054. De igual forma a través de la radio, ¿verdad? Radio Alternativa. Así es. 107.1 FM. Y Radio Cultural Amigos, pues que salimos el día los martes. Así que esperamos que puedan comunicarse con nosotros. Amén. Y vamos a analizar un poco, Eddie. Vamos a arrancar. Así es. Y tiene que ver un poco con ver las mediciones. ¿Sí? Sí. Y medir el progreso de la Gran Comisión es una tarea infinitamente compleja. Sí. Es complejo. Es difícil. No es fácil porque tampoco... yo siempre he dicho algo. Yo creo que si algo se puede evaluar es cuando algo es palpable, ¿verdad, pastor? Y creo que evaluar en términos exhaustivos el quehacer de la iglesia tal vez es un poco complicado. Sí. Pero a nivel general existen ministerios muy importantes. El movimiento La Usana, por ejemplo, es uno, pastor. Bien lo dijimos que Comiván Internacional también es otro brazo también del movimiento La Usana, Proyecto Josué y tantas organizaciones, pastor, que se dedican específicamente a velar por el estado de la Gran Comisión. Y hoy vamos a tratar de observar esta parte, ver cómo podemos tratar de a través de los números reflejar, pastor, o ver en un reflejo, ¿verdad? Usted, lo que Dios está haciendo en su plan redentor hoy en día en el mundo. Sí, yo vale pienso la pena verlo. Como ya usted decía, hermano Carlitos, yo pienso que medir el progreso, el avance de la Gran Comisión de la evangelización mundial como tal, ¿verdad? Es algo supremamente difícil. Principalmente pensando, yo cuando estaba leyendo un poco esto, decía yo cuántos esfuerzos misioneros habrán en algún lugar del mundo que no se están midiendo. Tal vez, ¿verdad? Que no están en las bases de datos, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, los misioneros silenciosos. Exacto. Entonces, cuánto trabajo de compartir las buenas nuevas, de compartir el mensaje de Jesús y sin quizás reportárselo a nadie, ¿verdad usted? Ya sin quizás ingresar la data en algún sitio web o algo, ¿verdad? Este análisis que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con el cristianismo global y las confesiones cristianas, pues precisamente hace
tratan, ¿no?, de recabar la mayor información posible. Aquí hay datos de muchísimas iglesias, instituciones, o sea, misioneros. Y datos muy interesantes. Exacto, Hay datos que mueven el tapete, por ejemplo. Vamos a ver uno más adelante que tiene que ver con los países históricos, ¿verdad? Usted en cuanto a la bandera del cristianismo, si queremos decirlo así, ya se van a dar cuenta nuestros hermanos, pues, hacia dónde van estos países, ¿no? Y yo creo que también los datos, o sea, una pregunta pienso, ¿no? Clave aquí sería, ¿cuál es la función de toda esta data, verdad? Usted, ¿cuál es? ¿Por qué analizar, por ejemplo, estos números, verdad? Bueno, pues yo creo que la finalidad de todo esto es en algún momento mover nuestro corazón, ¿verdad? Usted, ayudarnos a reenfocar nuestra misión, nuestra visión como iglesia local, ¿verdad? Y como cristianos individuales también, ¿ya? Porque como en algún momento citamos a David Platt acá, lo que hacen falta, la gente dice a veces, ¿verdad? Hacen falta misioneros. Pues no tanto con el distintivo, ¿verdad? Hacen falta cristianos, más cristianos comprometidos con su fe a llevar el mensaje del evangelio. Mire, cuando vemos eso, Eddie, yo creo que muchos pastores que nos ven, que nos escuchan, líderes, miembros tal vez de iglesias podrán decir, bueno, en mi iglesia está a años luz de que nos interesemos en el cristianismo global. Pero miren, hermanos, si algo podemos hacer es comenzar a hablar. Sí. No, y yo pienso, por eso hablamos de cristianismo global. Porque yo no sé, tal vez usted esté en una ciudad. Tal vez Dios lo puso a usted en una ciudad de, no sé cuántos habitantes tiene Chiquimula, como unos 400,000 con todo y sus aldeas, si no estoy mal, algo así, ¿no? Entonces, eso, si usted está predicando el evangelio ahí, contribuye, ¿no? Contribuye al número, ¿no? Por decirlo así, al avance, a la expansión del cristianismo. Pero no quiere decir que si usted está en una aldea pequeña de unos 200, 300 habitantes, pues por eso es cristianismo global. Porque alcanza aún hasta esos rincones, ¿verdad? Usted, cuando hablamos de cristianismo global, nos referimos desde el más pequeño esfuerzo misionero que hace una persona individual en su aldea más remota, donde posiblemente no llega carretera, ¿verdad?, hasta los grandes esfuerzos misioneros donde se están invirtiendo millones de quetzales, ¿verdad? Usted, para financiar los distintos proyectos misioneros de llevar el mensaje del evangelio a la gente, ¿verdad? Yo creo que la iglesia, estos números sirven, mire, pastor, número uno, observo, para enfocar su esfuerzo misionero. O sea, eso es importante, reenfocar. Exacto. Pero de igual forma también, pastor, yo creo que la iglesia de Cristo siempre debe tener esa chispita de plantación. Buen punto. O sea, en la naturaleza de la iglesia debe existir la chispita de la plantación. No podemos estar tranquilos. Quiero entender de que existen etapas y hasta cierto punto en la experiencia que obviamente tenemos, puede existir de que existan etapas específicas dentro de las iglesias. Etapa de madurez, etapa de diferentes etapas que pueden existir. Tal vez una etapa de estancamiento, ¿verdad? Usted. Por ejemplo, etapa en donde la iglesia necesita, por ejemplo, en el caso de iglesias nuevas, ¿verdad? Necesita ser discipulada, rediscipulada, diferentes etapas. Pero yo creo que pueden ser etapas temporales. Así es. Pero la iglesia siempre debe tener esa chispita de que no debe estar conforme solo con su Jerusalén. Exacto. No puede estar conforme. Entonces, estos números... sobrepasar sus fronteras, ¿no? Estos números nos llevan a eso. Nos llevan a eso, nos llevan a analizar, nos llevan a ver cómo se está comportando el cristianismo global, cómo se están comportando las confesiones cristianas de fe globales, pastor. Hoy vamos a ver datos interesantes que nos van a servir mucho para poder analizar y de igual forma sacar muchas conclusiones aplicaciones prácticas, ¿verdad? Usted para ver, pilas entonces, ¿no? Exacto, cómo nos movemos, ¿no? Exacto, cómo nos movemos. Sí, yo pienso que uno de los puntos también importantísimos, hermano Carlitos, es ver cómo el movimiento del cristianismo global, ¿verdad? Usted, sin duda, Dios tiene el control de todo esto, ¿verdad? Usted está en sus manos, es su plan, es su misión, es su mundo, ¿verdad? Él lo va a hacer. Es Dios alcanzando su mundo, ¿verdad? Usted, entonces,
Pero lo que vemos es que el cristianismo muchas veces, el cristianismo globalmente es impredecible a veces. Y hoy vamos a ver algunos datos, ¿verdad? Y hay algunas predicciones, de hecho. ¿Ya? Hay algunas, ¿Con base en los números? Con base en los números se hacen algunas proyecciones, algunas predicciones, ¿verdad? Usted estadísticamente, ¿verdad? Hacia dónde va tirando el asunto, ¿verdad? Pero sí es cierto que a veces aún en este informe de Estado de la Gran Comisión hay giros. Hay giros inesperados, como algunos que vamos a comentar hoy, ¿verdad? Yo tengo uno aquí, pero quiero hablar pero no. Hay giros que uno dice, o sea... Y yo creo que es a través de esos giros es Dios hablándonos. O sea, es como Dios diciéndonos, mira, aquí está. Ya, esto es para reflexionar, para que repiensen la forma en que estamos haciendo iglesia, ¿verdad usted? Sí, yo a veces pienso y veo los números, pastor, y digo, bueno, es el tiempo de los no populares. Uh-huh. Es el tiempo de los que no tienen grandes nombres. Buen punto ese. Es el tiempo de los silenciosos. Los números nos van a reflejar eso hoy. Sí. Pero analicemos, comencemos un poquito, pastor, acerca de, observemos un poco el cristianismo global, el porcentaje de afiliación cristiana, ¿no? ¿Qué naciones son las que están hasta cierto punto con mayor número de afiliaciones? Y luego pues vamos a analizar también algunas, por ejemplo, que están liderando el crecimiento de la iglesia, pastor, y que hoy vamos a ver un dato que es interesante, porque nuestra gente podrá pensar, bueno, ¿y el crecimiento de la iglesia en dónde se está dando, no? Sí. Y nos vamos a dar cuenta de espacios que no sé si a la gran mayoría de analistas, ¿verdad?, les sorprendió, pero cómo cambian los números. Recuerdo muy bien el dato, mire, pastor, que en el 2017, que yo tuve la oportunidad de estar en Comibam, la región en aquel tiempo que estaba expectante, ¿verdad? Y en dando su auge. Exacto, era la región asiática. Sí, pues. Y hoy tenemos un dato interesante. Hoy cambia, sí. Sí, así que hoy tenemos un dato interesante, por ejemplo, pastor, en donde, por ejemplo, la África joven, sí, la África subsahariana, según los datos, mire, lidera el crecimiento de cristianos en el mundo. Así es. ¿A qué nos referimos con África subsahariana? Si usted se recuerda por ahí del mapa africano, ¿verdad? Estamos hablando de la media África hacia abajo. Así es. Entonces, se observa, según los datos, que el mayor crecimiento del cristianismo a nivel global está en el África subsahariana. Está en África, está en el norte, en el sur de África. En el sur de África. Y es que fíjese que esto contrasta, ¿verdad? Usted, y yo pienso que es cuando uno se va dando cuenta lo que los números nos quieren decir, porque los números dicen cosas, ¿no? Uh-huh. Y primero, al mismo tiempo que se observa una África joven, ¿verdad? Se observa un occidente envejecido. Porque ese es uno de los puntos, digamos, que ha despuntado en África, ¿no? Y que muchos de los comentaristas sobre misiones hablan, ¿no? Usted, de que África tiene una población bastante o mayoritariamente joven, ¿verdad? Y eso, en parte, dice cosas también. Porque, por ejemplo, fíjese que yo estaba escuchando un testimonio de un cristiano en Marruecos. Marruecos, por cierto, es el norte, ¿verdad? Uh-huh. Pero, y estaba escuchando que hay muchos jóvenes en África cuestionando sus creencias, ¿ya? Y él dice, o sea, porque él era un musulmán, ¿ya? Y se lo enseñaban de esta y esta forma, ¿verdad? Y él dice, pero hubo un momento en que empecé a cuestionarme. Y él narra de que empezó a buscar en internet, empezó a buscar en internet información cuando supo de la Biblia, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es la Biblia. Pastor, mire, hasta cierto punto el dato que usted acaba de mencionar es muy importante. Uh-huh. Estos aparatitos, así como han venido a dañar mucho, uh-huh, también han venido a ayudar mucho. Exacto. Y mucha gente hoy está a un clic de información. Y aquella gente, pastor, que tenía un deseo genuino, obviamente puede ser por el Señor, uh-huh, un deseo genuino de poder analizar, estudiar, observar, hacer preguntas, las cuales en muchas de estas tradiciones, pastor, ¿y qué digo solo en tradiciones, por ejemplo, en el misticismo
de África, ¿verdad usted? Sino que pensemos en ese misticismo del mundo entero. Sí. En donde se imponen las creencias, por ejemplo. Sí, claro. Ajá. Aquí hemos dicho también que es un error imponerle a nuestros hijos el cristianismo. Nuestros hijos tienen que entender la justificación por la fe. Exacto. O sea, que entiendan Tienen que tener su propio descubrimiento de la fe cristiana. A estos patojos, por ejemplo, independientemente de lo que sean, musulmanes, budistas, cualquier tipo de religión que ellos sigan, pastor, una de las características principales es de que se las imponen. Sí, exacto. Entonces, estos patojos, al ver la tecnología, al ver tanta gente, al ver opiniones, ya cuestionan. Exacto. Y fíjese que hay varias cosas que comentar, ¿verdad usted? Pero precisamente esa parte, el Internet ayuda mucho en ese sentido, ¿verdad? Aunque puede ser perjudicial también, ya porque realmente... Ahí está todo. Exacto. O sea, hay prácticamente hay un abanico de opciones con las que usted se topa al hacer una búsqueda. Son millones de resultados, ¿no usted? Ese es uno. Y lo siguiente es, hay mucha gente que está buscando la verdad. Claro. ¿Ya? Ahora, la gente que genuinamente está buscando la verdad es gente que va a encontrar la verdad. ¿Ya? Y hay testimonios. Fíjese que este testimonio que yo lo comentaba, olvido el nombre ahorita, pero es un video de Byte, en donde Giovanni, que es el director de Byte, entrevista, ¿no? a un marroquí, ¿ya? Y él habla de cómo tuvo su encuentro con Jesús, ¿verdad usted? Y precisamente lo que está motivando a la gente es precisamente eso. Porque ellos fueron, como usted dice, ¿no? Hay una cosmovisión de vida que a ellos se las impusieron literalmente o se las están imponiendo. Ahora, en estos días yo también veía, por ejemplo, un centro, no sé cómo se le llama, de entrenamiento en donde a los niños musulmanes les enseñan el Corán. Hermano Carlitos, o sea, una disciplina. Sí. O sea, le estoy hablando de que cuando usted ha escuchado que, por ejemplo, un patojo se hizo explotar con un carro bomba en X ciudad de Occidente, ¿verdad? Usted, en nombre de Alá, le estoy hablando que ese patojo estaba al 100% convencido de que eso que estaba haciendo era lo correcto. Adorar a Alá. Exacto. O sea, que inmolarse en el nombre de Alá lo tienen o sea, literalmente está tan adherido a su cerebro, ¿verdad? ¿Usted por qué? Porque ahí, si algo hay que destacar y señalar, ¿verdad? Esa es la parte disciplinaria que tienen para enseñar sus creencias, ¿verdad? Usted, los musulmanes, ¿verdad? Entonces es impresionante. Es impresionante. Yo veía, y es un video que andaba circulando ahí en las redes, en donde el niño está recitando literalmente el Corán en voz alta, a veces lo canta, a veces lo recita, y el supervisor, el maestro, a la par de él, ¿verdad usted? O sea, es impresionante, digo yo, qué disciplina la que tienen. Claro. ¿Ya? Qué disciplina la que tienen para eso, ¿verdad usted? Y metódicamente enseñan. Por eso la gente, los niños crecen con esas verdades, entre comillas, ¿verdad usted? Tan afianzadas en su mente, ¿verdad? Entonces, cuando ya en la adultez o en la juventud tardía, digamos, ellos empiezan a cuestionar esa cosmovisión, ¿será que es verdad? No todos logran cuestionar esa verdad, pero los que lo logran empiezan a buscar en otros lados y algunos de ellos se encuentran con Jesús, ¿verdad? Y son datos que pueden servir, mi Daddy, no de por gusto. El Islam es la religión que menos adeptos pierde. O sea, es complicado. Y son millones, hermano. Claro, son millones. Y es complicado que un musulmán usted lo convenza a abandonar su fe. Sí, es cierto. Por medios lógicos, razonables, va a ser complicado. Yo creo que ahí solo el Espíritu Santo, como en todo, ¿verdad? Es el que puede obrar de una manera específica. Pero a lo que quiero llegar, Eddie, es de que son gente muy fuerte. Ahora, fíjese, de convicciones. Por un lado, África joven. Por otro lado, Occidente envejecido. Exacto. Yo creo que es información que está a la mano de cualquiera. Un dato, pastor, porque vamos a mencionar mucho esa palabra. Cuando estamos hablando de Occidente, porque vamos a mencionar mucho esa frase, estamos hablando de la región Europa Occidental y América.
Sí, nuestros hermanos, porque en términos globales somos occidente. Ajá. La tradición occidental se le dice, ¿verdad? Ujú. Y la tradición oriental, pues hablamos de la Europa cercana a Medio Oriente y Asia, Rusia, toda esa parte, ¿verdad? Exacto. Que es Oriente, si queremos decirlo así. Así es. Ahora, me llama la atención a mí porque, o sea, en los últimos años, en las últimas décadas, ¿verdad? Usted ha habido incluso políticamente hablando mucha promoción, por ejemplo, del aborto y de todas estas cuestiones, ¿verdad? Y el pico poblacional de los países de Europa, ¿verdad? Y de Estados Unidos también. Ha ido, Canadá incluida, ¿verdad? Ha ido decayendo, ¿ya? Ha ido decayendo y cada vez la población es más vieja, ¿ya? Entonces, eso también repercute en este tipo de informes, ¿verdad usted? ¿Ya? Porque quienes están cuestionando su fe, quienes están cuestionando las cosmovisiones que en algún momento recibieron por imposición de sus papás, son los jóvenes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero eso contrasta con el occidente o esta parte que usted ya mencionó, hizo la aclaración ahí, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos occidente o norte global, podríamos decir, ¿verdad usted? Es un norte global o es un occidente envejecido, ¿verdad? En donde la población cada vez se hace más vieja, menos hijos, ¿ya? Y por consiguiente más gente jubilándose, por decirlo así, ¿verdad usted? Mire, es un dato, que aún a nivel político, pastor, se es muy preocupante. Por ejemplo, España es un país en donde ha permeado de manera terrible, ¿verdad? Todos los principios de la agenda progre, la agenda 2030, hoy visión del futuro, o que cambiaron nombre, ha permeado mucho a tal grado de que España está preocupada que en algún momento, pastor, con esta inmigración, masiva que tienen de fronteras abiertas, política de fronteras abiertas del norte de África, llegan a un punto, pastor, de que la España católica terminará siendo la España musulmana. Ahora, y fíjese que de la mano con eso hay otro de los datos que es bien interesante. Pero perdón, no dije el por qué. Ha permeado tanto el aborto que los jóvenes españoles no están teniendo hijos. No quieren tener hijos, es cierto. Mientras que la familia musulmana llega en 6, sí, pues. 7, 8. Ahora, de la mano con eso, los países occidentales, ¿verdad usted? Principalmente hablemos de América, hablemos de México para abajo, hablemos de Centroamérica, Brasil ha tenido un crecimiento también bastante significativo en el cristianismo global, ¿verdad usted? Siguen siendo un actor importante los de Occidente, esos países de Occidente, ¿verdad? O Latinoamérica, podríamos decir, sigue siendo incluso una fuente de envío de misioneros bastante. Pero tenemos que aclarar que Latinoamérica, Europa, tenemos que explicarlo dentro de un rato también, porque ahí hay un Eso era lo que grande. le iba a decir. Las naciones de Europa Occidental quedan fuera de los primeros 10 puestos por primera vez en la historia. Escuchen esto, que este dato es importante, hermanos. Por primera vez en la historia. La Europa Occidental, que comandó las misiones de fe hacia Norteamérica, quien posteriormente llevó misión de fe a Latinoamérica, la brillantez doctrinal de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de Suiza, la brillantez de estas naciones, pastor, está en decadencia. Está en decadencia. ¿Y qué digo decadencia? Yo creo que ya cayó. Sí. ¿Podemos decir que cayó, pastor? Sí. Yo creo que podemos decir casi que cayó. Imagínese que las naciones lo que estamos hablando de España, Alemania, Francia, Bélgica, como ya usted decía, Suiza, Suecia, han quedado fuera por primera vez de los 10 primeros lugares de porcentaje de afiliación cristiana de la gente. Escuchen ese dato, hermano. O sea, estas naciones que fueron brillantes y fueron el auge del cristianismo, que por cierto, pastor, están fundadas en bases cristianas. Aún sus constituciones, sus cartas magnas, por decirlo así, tienen un origen bíblico. Exacto, escuchen esto. Y estas naciones, España, Francia, Alemania, pastor. Exacto. La Alemania de Lutero. La Alemania, la traducción de griego al alemán. Sí. La Inglaterra de los Wesley. Sí.
de los Spurgeon, de los Calvinos. Sí. Triste. La Suiza. Pastor, pero es que mire, la Suiza que fue una de las promotoras o sea, ¿me entiende? de los sistemas de gobiernos democráticos, ¿verdad? Hace poco veía yo, por ejemplo, la fundación de Bélgica, pastor. O sea, qué lindo. Confesión Bautista belga, ¿verdad? O sea, qué lindo. Y ahora ver, y es que estamos hablando que esto es, ¿hace cuánto? Estamos hablando de, no sé, 400 años. 500 años. Exacto. Que en 500 años, estas naciones no están en el mapa. Ya no están en el mapa. Ahora, el punto, hay una pregunta interesante antes de ir a la cápsula del día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Mire, eso está picante, que mejor ¿Qué pasó? vaya a la cápsula y después le entramos, porque si no nos metemos a eso. Bien, vamos a la cápsula del día, pero al regresar de la cápsula vamos a continuar con nuestro hermano Eddie y vamos a dialogar un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Europa, pastor? Así es. Buenísimo. Bueno, hermano Eddie, Amílcar Osorio, listo con la cápsula del día. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Tardó 2 años en alcanzar 1 millón de usuarios. Spotify tardó 5 meses en alcanzar 1 millón de usuarios. Instagram lo hizo en 2 meses y medio. ¿Sabe usted en cuánto tiempo alcanzó ChatGPT 1 millón de usuarios? En 5 días. Así es. La inteligencia artificial alcanzó su primer 1 millón de usuarios en apenas 5 días. En esos 5 días, en medio de la pandemia, irrumpió en la conciencia de las personas, en su día a día, la inteligencia artificial por primera vez. La gente empezó a utilizar ChatGPT para responder preguntas difíciles, para solucionar cuestiones de trabajo que parecían complicadas, para resolver cuestiones teóricas en los diferentes puestos y lugares de trabajo. Y las alarmas sonaron prácticamente en toda la cultura, en todo el mundo, con una ferocidad que en algunos casos hasta causó pánico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Lo habíamos escuchado, lo habíamos oído mencionar, la IA, ¿no? La inteligencia, la famosa inteligencia artificial está aquí ya en medio de nosotros. En unos pocos meses, los cristianos se dividieron en 2 bandos. Unos que dijeron, bienvenida a la inteligencia artificial, nos va a ayudar a difundir mejor el mensaje, nos va a ayudar a buscar mejores formas de difundir el mensaje, a comunicar mejor el mensaje y abracémosla como iglesia. Ese fue un bando. Pero hay otro bando en el que las personas dijeron, no, un rechazo total hacia la inteligencia artificial. No es posible. No es posible que nosotros estemos siendo invadidos por esto que se llama la inteligencia artificial. La rápida polarización tecnológica, mire, no debe sorprendernos, porque es algo que vivimos en el día a día. Hoy, cada cierto tiempo, nosotros vemos que alguna iniciativa, alguna situación que tiene que ver con tecnología nos invade de repente, ¿verdad? Ustedes. Y creo que como cristianos también nos compete a nosotros ofrecer una opinión sólida. Así es, tener un criterio bíblico, tener un criterio espiritual y fundamentado en la palabra al momento de analizar todas estas iniciativas, todas estas nuevas cosas en lo relacionado con la tecnología que nos invaden todos los días. Entonces es el momento de hacer una pausa, conversar y pensar, no de elegir un bando, porque es lo más fácil, ¿verdad? Elegir un bando es lo más fácil y empezar a atacar el otro bando, ¿ya? Hacer una guerra entre nosotros en la iglesia, que si sí, que si no, que si la usamos, que no la usamos. No, es momento de hacer una pausa, de ver entre la caja. ¿Qué viene en esa caja de IA? ¿Qué viene en esa caja de inteligencia artificial? Y ¿sabe por qué es importante meditar sobre esto? Porque por un lado, la inteligencia artificial, es cierto, representa muchos beneficios, muchos avances, pero también muchos peligros.
Entonces no es momento de hacernos a un lado o de elegir un bando, sino de ver de qué se trata y ofrecer una postura bíblica ante los diferentes dilemas éticos y morales que la IA nos presenta a nosotros como iglesia, como familias cristianas y también como cristianos individuales. Hace poco precisamente hacíamos un ejercicio con algunos hermanos en donde le escribimos una pregunta a un chat, a un bot de inteligencia artificial, y le pedimos que nos hiciera un sermón con los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22, con aplicaciones personales y con citas bíblicas de referencia, de apoyo para poder exponerlo, ¿verdad? Ustedes. Y aunque usted no lo crea, la inteligencia artificial creo que tardó como 30 segundos en escribir un sermón completo con su tema, sus puntos, el desglose de otras citas bíblicas de apoyo y también aplicaciones personales, una conclusión general. Y todavía nos preguntaba, ¿te parece? ¿Te parece el bosquejo? ¿Puedes hacer alguna otra pregunta señalando qué punto necesita ser más fortalecido? Es impresionante porque creo que a algunos de nosotros como pastores el trabajo de elaborar un sermón, de escribir un bosquejo, nos lleva horas, incluso días de trabajo. La inteligencia artificial hoy lo hace en segundos. Muy complicado puede ser un mensaje, pero se lo hace en segundos. Ahora, ¿es correcto? ¿Es correcto ir a una guía, a un bot de inteligencia artificial para que nos responda las tareas del seminario bíblico? Para que nos responda, no sé, una duda sobre Apocalipsis, para que nos responda, no sé, una cuestión sobre los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22 o sobre los dones del Espíritu de los que Pablo habla a los Corintios. Es una cuestión más complicada de lo que nosotros pensamos. Muchas veces no se trata de sí y no, sino de ver, como le decía al principio, qué hay en esa caja de inteligencia artificial, analizarla, sentarnos, conversar sobre eso y ofrecer no solo un sí y un no, sino una postura bíblica al respecto. Porque sabe, esto apenas es el comienzo. La IA apenas está comenzando. Hay infinidad de aplicaciones en las tiendas, en la App Store de iOS o en Android, en la Play Store. Usted pone IA y le aparecen cientos de aplicaciones para hacer planificaciones, para hacer calendarios, para hacer diseños, para responder preguntas complicadas, para responder problemas de matemáticas de sus hijos en el colegio y muchas cosas más. Entonces no se trata de decir sí y no, sino de ver qué hay ahí y ofrecer una postura bíblica fundamentada en la palabra del Señor, porque los retos apenas están comenzando en lo que se refiere a tecnología. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Y familia, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando sobre cristianismo global y confesiones cristianas. Estamos viendo el estado de la Gran Comisión según los datos del movimiento Lausana, un informe preparado para analizarlo este año específicamente en la ciudad de Incheon, Corea del Sur. Así es. Así que datos interesantes, podemos decir que es lo más reciente del cristianismo global, pastor. Recién salido del horno. Exacto. Estamos hablando un poquito, pastor, nos quedamos en la parte de que por primera vez en la historia de los análisis, la Europa occidental deja de estar en los primeros lugares, pastor, de porcentaje de cristianos. Así es. Por primera vez. Por primera vez. Ahora la pregunta que hacíamos era, ¿por qué? ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué? Muchos factores, pastor, y uno de los factores, si quiere, observémoslo desde dos. Hay varias perspectivas, pero analicémoslo de dos. Analicemos desde la perspectiva espiritual y si usted quiere, me gustaría también hacer un aporte desde la perspectiva política. ¿Sí? Y cuando hablamos desde la perspectiva espiritual, pastor, obviamente estamos entendiendo de que Europa puso su corazón en otras cosas que no fue el Señor. Así es. Comenzó a amar más otras cosas que al Señor. Así es. Y eso lo llevó, pastor, a una decadencia en donde no hicieron discípulos de Jesús. Exacto. Y pues comenzaron a perder sus principios, sus fundamentos. Sí.
Sí, uno de los puntos bien importantes al analizar el estado de Europa en cuanto al estancamiento que han tenido con el cristianismo, ¿verdad? Usted, una palabra que siempre está presente en los análisis es la secularización. Claro. ¿Ya? La secularización ha avanzado a niveles exorbitantes y hay otro punto también, que es la islamización de Europa. ¿Ya? Ahí quiero entrar yo. ahí va a entrar usted, ¿verdad? La perspectiva política. Sí, pero fíjese que en cuanto a la secularización, qué terrible puede ser, hermano Carlitos, ir paulatinamente abandonando los principios del cristianismo y abandonando la fe bíblica en Jesús. Claro. Porque es lo que ha pasado. Déjeme decirle que el decaimiento, el declive de la Europa occidental, esa Europa pujante que fue la cuna de la reforma protestante, la cuna de movimientos como incluso ahí nació el puritanismo, ¿no? Ya la cuna del anglicanismo, ¿no? Cuántos aportes teológicos de los puritanos, de gente, incluso de tendencia pentecostal, ¿verdad usted? Aportes científicos, pastor. Exacto, y de la mano con... O sea, fe y ciencia, ya, porque muchos científicos, como Luis Pasteur, por ejemplo, partían para hacer sus análisis, partían de la existencia de un Dios eterno que había diseñado todo, ¿verdad usted? Entonces, yo me imagino ese tiempo como un tiempo de mucho florecimiento de la fe, ¿verdad usted? Pero fueron principios y verdades que paulatinamente se fueron avanzando. Esto no fue de la noche a la mañana. Es algo muy importante que analizar. Sí. Eso no fue de la noche a la mañana. Esto no fue como que amaneció un día así Europa, ¿verdad? No. Esto fue un declive paulatino de años. Y hoy, hace poco yo veía un análisis de que, por ejemplo, solo en Francia han sido quemadas más de 15 catedrales históricas que están relacionadas con la Reforma Protestante, ya incluyendo Notre Dame, ¿verdad? Usted, que fue una de las famosas, si no estoy mal, en 2020, no 2021, pero precisamente la eliminación de esos símbolos que en algún momento son símbolos de la ciudad, del pueblo. La esencia del país. Exacto, ¿verdad? Ustedes son de alguna manera traen ese recordatorio a la conciencia, a la mente del humano, ¿verdad? Que algo pasó ahí. Pero esos símbolos están siendo destruidos. Incluso hay análisis, ¿verdad? Usted, de que es posible que sea un ataque estratégico, ¿ya? Para eliminar los símbolos de la fe en Europa, ¿verdad? Mire, es interesante ver, pastor, que de los años 90 específicamente, después de la bomba de la, entre comillas, finalización de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín y todo lo que implicaba por la caída, entre comillas, del socialismo, ¿verdad usted? Estas organizaciones se reestructuran y comienzan políticas, pastor, específicas, ¿sí? En donde, desde la perspectiva política, valga la redundancia, se comienzan a plantear ideas, ¿verdad? Como, por ejemplo, la migración masiva, fronteras abiertas, que son agendas, pastor, políticas que tienen como principal objetivo la destrucción de los principios y fundamentos judeo-cristianos de la civilización. Así es. ¿Sí? Desviar la gente. ¿Por qué? Porque entienden que este pensamiento, si queremos decir, o esta esencia de la vida, pastor, le da sentido al ser humano. Si usted aleja al ser humano de Dios, del sentido de la vida, del orden de la vida, usted tiene un ser humano manejable. Así es. Un ser humano torpe. Un ser humano que está a disposición de lo que digan. Sin criterio. Sin criterio. Por lo tanto, a las élites les conviene ese tipo de gente. Se comienzan a plantear estas ideas, pastor. Estos países lamentablemente abrazan todas esas ideologías, pastor, que hoy en día comenzamos a ver nosotros, pero que están desde los 90. Así es. Sí, bueno, y más escritores, por ejemplo, que hemos citado aquí, estamos hablando de los del 70.
del 60, gente que Simone de Beauvoir, por ejemplo. Yo creo Michel que Foucault escribió imagínense. mucho antes de... Exacto. Entonces, Sí. son pensamientos que ya venían, pero Eran ideales. ideales, pero que se convirtieron ya en leyes. Exacto. Y esos países abrazaron estas ideas. Ideas ridículas, sin fundamento, sin sentido, a tal grado que hoy, pastor, si queremos decir así, por ejemplo, Francia, sí, la Francia esplendorosa, preciosa, ¿verdad usted? Elegante, queremos decirlo así, es una Francia islámica. Así es. Hoy en Francia hay más islam que cristianismo. Sí, definitivamente. Yo creo que parece más Siria que Francia, O sea, ¿verdad? Imagínese. Pero fíjese qué interesante todo esto. Ahora, hay algo bien interesante que tal vez en algún momento abordemos un capítulo solo para hablar de eso. Pero hace poco yo leía un informe de bastante largo, ¿verdad usted? Del director de cristianismo de un centro, si no estoy mal, de testimonio cultural en Londres. Y él habla precisamente de los peligros del cristianismo cultural. Ya, él habla, por ejemplo, de personalidades como Elon Musk, personalidades famosas, ¿no? Que se apegan a los principios judeocristianos que usted decía, ¿no? Familia, vida desde la concepción, ¿verdad? Usted y todos estos principios. Pero él dice, precisamente por eso es que Europa cayó. Porque hay un montón de personas que se identifican como cristianos, pero realmente no son cristianos. O sea, ¿qué es un cristiano hoy en día? ¿Qué es un cristiano? Es lo que piensa fulano. Ese es el punto. Ya, ese es el punto, porque hay un avance del cristianismo cultural. O sea, soy cristiano, pero en un Jesús a mi manera. O sea, no hay un compromiso con una iglesia local, por ejemplo. Soy cristiano como Trump. Exacto. Ajá, ese es un buen ejemplo. ¿Ya? Y más allá de que simpaticemos con ciertas ideas políticas, claro, con ciertos principios culturales que manejen estas personalidades políticas o del entretenimiento, ¿verdad usted? No quiere decir que Elon Musk sea discípulo de Jesús. Y que ellos dicten la moral del pueblo. Ahí está el punto. Ya que ellos dicten la moral del pueblo o de las familias, ¿verdad usted? Porque precisamente este análisis de este hermano decía eso, que precisamente Europa cayó por eso. Porque él decía, vas a una escuela dominical, a una iglesia en Inglaterra y no encontrás las multitudes. ¿Ya? Encontrás a unos 3. Pero si salís y haces una encuesta a gente nacida en Inglaterra, son anglicanos. Son anglicanos, son cristianos. Dice, pero realmente eso no se refleja en el compromiso que la persona tiene con impactar su cultura, con su fe, ¿verdad usted? Y ese es el problema de hoy en día, ¿verdad? Es interesante, Eddie, y yo creo que necesitamos tener mucho cuidado con esos conceptos. Aunque sí, América Central, si queremos verlo aquí, no aparece dentro de los números tan en estado crítico, sino que en una cierta estabilidad. Si queremos decirlo así, creo que estamos comenzando a experimentar ese tipo de fenómenos. Sí. Y tengamos cuidado. Fíjese que lo que dice, hay un historiador que no es cristiano, por ejemplo, pero escribió un libro que se llama Historia del Cristianismo, que se llama Tom Holland, es inglés. Y precisamente él habla de eso, que históricamente una sociedad que simpatiza con ciertos principios, pero que no tiene un compromiso con esos principios. Porque recuérdese que el compromiso, lo que hablábamos anteriormente, la base teológica de la Gran Comisión es y serán testigos, ¿no? Ya, o sea, serán personas dispuestas a morir. Bueno, pues este cristianismo cultural genera gente que no está dispuesta a morir por su fe. Ya no está dispuesto, esto poniéndolo en palabras del Antiguo Testamento, vende su fe por un guiso, ¿verdad usted? ¿Ya? Entonces lo que Tom Holland hace, Tom Holland es un escritor que escribe desde la secularización, y él dice, históricamente se ha comprobado que las personas o las sociedades que abrazan principios de esta forma, tarde o temprano se desmoronan. O sea, tarde o temprano eso va a caer. Porque no es un fundamento sólido, es solo simpatizantes, solo nominales, ¿verdad? O sea, cristianismo nominal. Y eso significa no tener fundamentos. Exacto, no hay fundamento sólido. Vamos a... ¿Hay resistencia hoy? Ay, Dios. Viene bélico hoy. De pelear, ¿no? No. Venimos con análisis hoy. Bueno.
Sí, bueno, les recordamos a quienes están conectados con nosotros a través de Facebook, a través de Radio Alternativa. Sí, tenemos ahí, vamos a saludar a algunos hermanos. Elizabeth Machorro de Osorio, muchas gracias, Mari, por estar con nosotros. Doña Mari. Saludos. Juan Alonso Mellado, por supuesto, ¿no? No podía faltar. Juanito. Hermano Juanito, no, que le premio ahorita. Dios le bendiga. Le vamos a dar una supanita ahí para Navidad. Una pana. No se pierde un programa, hermano Juan. Sí, muchas gracias, hermano Juan. Dios le bendiga. También está Celeste Roque. Muchas gracias, Celeste. Saludos. Kenny David Chacón. Saludos, Kenny, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, Ronald Estuardo Osorio. Saludos, también. Ronald, también tenemos que dar una panita. Saludos, Ronald. Sí. Y también, hermano Kevin Trigueros. Dios le bendiga, Kevin. Gracias por estar con nosotros. Allá, Río Hondo. Así es. Y también nuestro hermano Edilson Josafat Alvarado López. Saludos también allá a los hermanos en la colonia Minerva, pastor. No se pierden. No se pierden el. Así, por cierto, me comentó ahí su papá que está. Sí. Dice que J. Vernon Magui está en el número 1 y nosotros en el número 2. El top de ¿qué? De Spotify. ¿De? Son bromas. J. Vernon Magui es inamovible, ¿verdad? Y en tercer lugar, bueno, vamos a decir. Vamos. Pero bueno, quédese con nosotros porque se viene el cierre del programa en el cual estaremos analizando un poco más sobre el cristianismo global. Por lo pronto le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica tratamos de abordar los distintos fenómenos sociales que afectan a la iglesia contemporánea. Y hoy queremos hablar un poco acerca de globalismo. Y de igual forma queremos hacer una invitación a todo el pueblo que nos escucha y que nos ve. Cuando hablamos de globalismo es un término el cual hoy en día es nuevo. A veces pensamos y lo confundimos con globalización, que tiene que ver pues con una unidad específica del mundo o como alguien llama una aldea global, ¿verdad? Ustedes tenemos acceso a muchas cosas a un clic de estar en Japón, por ejemplo, en una videollamada y aspectos que son muy importantes. Pero cuando hablamos de globalismo estamos hablando de otro tipo de cosas y específicamente estamos hablando de un sistema político hasta cierto punto, en donde existe una imposición de ideas a través de organismos elitistas no gubernamentales, los cuales a través de estos entes fuertes de influencia, como por ejemplo la ONU, tratan de imponer tratados a todas las naciones. La pregunta es esta. ¿Quién eligió a estos tipos? ¿Quién votó a favor de ciertas propuestas como por ejemplo las 169 metas de la agenda globalista? ¿Quién dijo que esos principios son la clave para el desarrollo del ser humano? Según analistas que han investigado, dentro de ellos Agustín Laje, que han investigado específicamente sobre la agenda, un aproximado de 30 personas comandaron la elaboración de la agenda y luego se unieron otros analistas para un total de 85 a 88 personas aproximadamente. 88 personas las cuales tomaron la decisión para la solución del mundo, para la solución de los problemas del mundo. ¿Quién los eligió? ¿Quién votó a favor? ¿Quién está de acuerdo? ¿Por qué nos están imponiendo cosas? Estas y otras cosas las explica muy claramente Agustín Laje en su libro recién publicado, el cual se denomina Globalismo,
Y desde la Resistencia queremos hacer esta recomendación de literatura, que es el libro de Agustín Laje, el cual aborda estas ideas, las cuales son fundamentales, las cuales nos muestran específicamente que según nosotros vivimos en la era democrática, en donde cada país es soberano y cada país es independiente. Pero déjeme contarle que estamos avanzando hacia algo que no es la democracia y que tampoco es soberanía e independencia de las naciones. Por lo tanto, familia, informémonos, estemos atentos, estudie, lea. Hoy más que nunca es importante. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia y estamos abordando el tema sobre el cristianismo global y las confesiones cristianas. Queremos saludar a nuestros hermanos ahí que se han conectado durante La Resistencia. Hermano Jaime Osorio, saludos hasta la ciudad capital, Guatemala, y César Orellana Bracamonte. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y sintonizar Diálogo de Fe y Salvación. Así es, hermano Eddie, ¿continuamos? Continuamos entonces. Ya vamos en la recta final, pero todavía hay unos datos que me gustaría que analizáramos. Así es, analizando el estado del cristianismo global. Hablamos un poco de la decadencia de la Europa occidental, el peligro que Latinoamérica corre a pesar de que también existe una estabilidad misional, si queremos también, decirlo así. Yo pienso, una de las partes que se ve en los diferentes análisis, ¿verdad? Ustedes que hablando en términos generales y globales, la población de Centroamérica es poca. Sí, ¿ya? Es poca. Ya, entonces, no es significativa. Estamos hablando de que hay países, solo un país puede tener incluso más del doble de la población que hay en todo Centroamérica. No estoy mal, México. Exacto. México entonces, probablemente dobla Centroamérica si no que lo triplica. Exacto. Entonces, por eso los datos, Centroamérica, digamos, que es la parte donde nosotros vivimos, ¿no? Se ve relativamente estable. Ya, relativamente estable. Pero como usted decía, se ve mucho de esto. Se ve mucha gente que probablemente esté adoptando un cristianismo cultural y no un cristianismo de fe y convicciones firmes en la palabra del Dios. Eddie, pero a mí me gustaría dar un dato importante para el pueblo de Dios que nos ve y nos escucha también, que veamos en dónde existe el menor porcentaje de cristianos en el mundo. Exacto. Y estamos hablando de que en primer lugar, pastor, encontramos a Afganistán. Así es. En Afganistán, pastor, peor ahora con la llegada de los rebeldes al poder, ¿verdad? De los extremistas islámicos, peor aún. Como, por ejemplo, hasta cierto punto, bueno, lo de Siria es lamentable también, ¿verdad? Pero es peor aún con la llegada de estos extremistas islámicos también al poder. Lo que yo escuché en CNN de... ¿Cómo es que se llama el que tomó el poder ahorita? Al-Golani. Al-Golani dice que no va a hacer nada en contra de las minorías religiosas. Pero de aquí a CNN, no miren CNN. De aquí a que un discípulo de Al-Qaeda cumpla su palabra. Pero mire qué interesante, pastor. El 0.02%. Exacto, 0.02%. Imagínense. Ojo, para orar familia y para estar. Y ojo también para ver estos lugares, pastor. Ver hacia acá, señores. Somalia. 0.03. Yemen, norte de África, 0.06. Marruecos, pastor, 0.09. 09. Mire,
La Sahara Occidental, 0.15. Túnez, 0.20. Turquía, pastor, la Turquía en donde anduvo Pablo el apóstol también. Ujú. En donde hay iglesias de las 7, mensaje de las 7 iglesias. Exacto. Asia Menor. ¿Me entiende? ¿Sí? Mauritania, pastor, 0.23. Níger, 0.26. Las Maldivas, 0.29. Así es. Pastor, y los movimientos misioneros deberíamos de ver hacia ahí también. Exacto. Y lo digo así despacio porque Y fíjese que, bueno, algunos quieren ir a hacer misiones a Texas, New York. no, incluso yo la vez pasada escuché una crítica muy, le voy a decir así, muy, como le dijera, muy fuerte hacia gente que se dedica a hacer viajes misioneros para turistear, ¿verdad usted? Entonces, eso es otro episodio, ¿va? Pero No vamos a hablar de eso. pero lamentablemente también existen ese tipo de, le voy a decir así, mal uso de los recursos, Sí. aún dentro de las iglesias, ¿no? Hacemos un viaje misionero para ir a, no sé, tomarnos un par de fotitos instagramiables allá a algún país de África, ¿verdad? Del Magreb o algo, ¿verdad? Usted y ya. Cuidado. Entonces, tiene mucho hay mucho que analizar ahí, sentarnos y Pero platicar. Países por los cuales hay que orar mucho: Definitivamente. Afganistán, Somalia, Yemen, Marruecos, Sahara Occidental, Túnez, Turquía, Mauritania, Níger, Maldivas. Y- Hay datos bien lindos que lo dejamos para el próximo programa quizás, porque no vamos a perder tiempo. El dato de China, por ejemplo. Pues, Exacto, sí. un dato de China creo que es digno de analizarlo así solito. Despacito. Un cafecito. ¿Ah? Algo que iba a decir, hermano Carlitos, por poner una nota aquí local, cerquita, ¿verdad usted? México es un país en donde hay bastante persecución al cristianismo. Sí. Si usted pensaba, solo en Afganistán, ¿verdad? No. También en Hidalgo, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, se escucha, se ha sabido también de bautistas desplazados, de cristianos desplazados de sus comunidades, porque el extremismo, aún extremismo católico, y por otro lado también el narcotráfico, ¿verdad? Ustedes, los narcos han desplazado gran cantidad de personas porque fíjese qué curioso, ven a los pastores como una competencia, claro. Porque el pastor les está quitando personas, adeptos que se pueden unir al cártel, ¿verdad? Usted. Entonces, hay persecución en Nicaragua también, por ejemplo. Lamentable. Entonces, la verdad es que es hora de sentarnos y pensar sobre Afganistán, pero también acá sobre lo local, ¿verdad usted? Y otro extremo también que está ocurriendo, también Venezuela, ¿verdad? Venezuela es, ¿qué? Hace poco vi ahí unos pastores uniéndose con Maduro, declarando ahí Venezuela como la patria de, no sé. No lo diga. Pero míreme, pastor, es triste, ridículo. O sea, en vez de ayudar a la expansión, ese tipo de movimientos, ese tipo de arreglos políticos, porque eso es lo que es, menoscaban la fe cristiana, menoscaban la verdad bíblica que predicamos. Eso está como hablar de Jorge Mario Bergoglio en Roma también. Exacto. Dando apertura a celebración del movimiento LGTBIQ. Y total. Nunca decir una palabrita, por ejemplo, sobre Maduro. Sí. Ni sobre Nicaragua, que aún persigue a sus propios curas. Exacto. O sea, vamos, ¿dónde está entonces alineado el señor Jorge? Yo creo que sería bueno un programa un día Maduro, pastor. Ahorita se me viene a la mente. Espérame, déjeme terminar. Hablemos de Maduro. No quería decir eso. Un programa Maduro sobre Roma. Buen punto. Pero Maduro. Una discusión. En donde un católico que nos ve, porque nos miran algunos católicos, no se vayan a enojar. Exacto. Yo sí tengo serias dudas. Y me gustaría sentarme con un café, con un padre fraile de aquí, de los nuestros, de aquí, de Chiquimula, aquí, en una mesa y hacerle una pregunta: hermano, fray, ¿usted se siente identificado con lo que el sumo pontífice está haciendo? Sí, buen punto. Mire, no solo los ataquemos. Oh. Miremos el alma de esta gente. Esta gente tiene su mirada puesta en este personaje. Sí. O sea, ¿y qué va a hacer de ellos?
Y mire, hermano Carlitos, ojalá que estos espacios se dieran, ¿verdad? Espacios de conversación. Sin, obviamente, un espacio de madurez. Exacto. Hablar, dialogar Seriedad. teológicamente. Explíqueme cuál es su posición en el altar Exacto. sobre lo que ustedes llaman el sumo pontífice. Sí. Bueno, Mucho que analizar, ¿no? pero bien, pastor, gracias por haber estado con nosotros. Exacto. Diálogo de Fe. Animamos a los hermanos y amigos que se conectaron hoy a que nos sintonicen el próximo episodio. Va a estar bueno. Por cierto, es nuestro último episodio de este año. El Es próximo. cierto. ¿Por qué? Porque la próxima fecha cae 25 y 1, ¿verdad? Sí, vamos a estar en... Y los de Amigos TV van a andar. Dicen que tienen un viaje no sé para dónde. Pero bueno. Sí, entonces, no, va a ser el episodio 170, va a ser nuestro último episodio. Así que les animamos a estar con nosotros. Vamos a estar abordando sobre las confesiones cristianas. Sí. Por cierto, y sobre China. Y datos claves sobre el cristianismo en China y en algunos otros lugares del mundo, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, algunos distintivos que pienso que como iglesia nos pueden sumar y nos van a ayudar Sin duda. al análisis crítico de lo que hacemos en cuanto a misiones. El testimonio de China es una maravilla. Así es. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias al equipo de Amigos TV también. Y a Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Todos, muchas gracias. Así que recuerden que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.